Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto en recibirlos nuevamente. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes hoy en una reunión muy especial donde rendiremos todos un homenaje, un tributo a quien tanto hizo en Argentina, y me refiero a César Tiempo. César Tiempo fue Israel Seitlin, ucraniano y argentino, escritor, periodista, editor, dramaturgo y guionista, maestro de la poesía y la prosa, primer escritor en la Argentina que abordó la temática judía desde la lírica, porteño y judío. Y qué mejor que presentar a César Tiempo por César Tiempo. Escuchen, por favor. No me importan los desaires con que me trata la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. Estos son los primeros versos que recuerdo haber escrito. Es visible en ellos la influencia, llamémosla así, de Carlos Guido Hispano, que fue a su vez el primer poeta que leí en mi vida. Circunstancia que no debe avergonzarme si pienso que mi querido y admirado Pablo Neruda empezó peor que yo. Lo cierto es que las palabras de mis primeros versos no fueron mías, salvo la alusión prematuramente histórica a mi ciudad natal. Como todos saben, Dniepropetrovsk se llamó en sus orígenes Yekaterinoslav, que significa literalmente Gloria de Catalina, nombre impuesto por el príncipe Potiemkin en honor de la famosa zarina, a quien solía cantar los versos del tango no menos famoso, No te aflijas, Catalina, ya vendrán tiempos mejores. No sé si aludiendo a los del país o a mis antepasados. Entre esos tiempos mejores, quiero señalar el nombre de Robert Kerr Porter, tataradeudo de mi madre. El sobredicho fue un pintor fuera de serie que residió largamente en Venezuela, cultivó la amistad de Bolívar, a quien hizo un retrato memorable, y terminó sus días en San Petersburgo hace apenas 125 años. Mi padre, San Gregorio Seitlin, a quien la presencia de Dios golpeaba la cara como una lluvia, podía debatir sutilezas talmúdicas con el más empedernido de los talmudistas. Poseía una límpida voz de chantre que ponía al servicio de la comunidad, cantando en las solemnidades tradicionales, y fue amigo de Sholem Aleichem a tal punto que cuando abrí los ojos al mundo, le escribió al genial humorista que se encontraba haciendo una gira de conferencias dándole la noticia. Desde Lemberg, Sholem Aleichem le contestó a papá enviándole sus enhorabuenas. Tu hijo será rey, le auguraba en la misiva, parafraseando a las brujas de Macbeth. Evidentemente, Sholem Aleichem era un escritor agudísimo, pero no un profeta, pues no llegué a ser rey, ni príncipe, ni bufón de la corte, ni siquiera rey del compás. Pero mi padre tomó en serio al humorista y, como siempre fue enemigo de los regímenes autocráticos, ante el temor que se cumpliera el vaticinio, hizo liar los petates a la familia, nos embarcó en el Cap Roca y el mismo año de mi nacimiento nos vinimos todos a Buenos Aires. La lucha fue cruel y mucha. Si bien mi padre supo combatir el dolor, la incertidumbre, la pobreza y la tristeza con el instinto que da una bondad sin claudicaciones. De él debo haber aprendido que la poesía puede salvarse por el desprendimiento y que su grandeza estriba en esa actitud de dar siempre, fervorosa y generosamente, liebre por gato. O en otras palabras, en tomar un trozo de carbón y transformarlo en un diamante, y luego vender ese diamante como si fuera un trozo de carbón. El mejor poema de un poeta es el poeta mismo, enunció Milton, y mi padre agregaba que el poeta debe valer siempre, como ser humano, más que su poesía, porque de lo contrario no podrá ser digno de su misión. Por supuesto que lo decía pensando en mí y anticipándose a la crítica, ya que si lo mejor es enemigo de lo bueno, yo tenía que ser mejor que mi poesía. Literariamente empecé por donde otros terminan.
compilando con Pedro Juan Viñale una antología, la exposición de la actual poesía argentina, que incluye a todos los poetas de Boedo y de Florida y algunos más. Y, cosa curiosa, a pesar de haber transcurrido 40 años, todos siguen vivos, aun aquellos que pasaron a mejor vida. Mi primer libro de poesía formal resultó bastante informal, como que fue firmado con un nombre de mujer, Clara Vetter, y se refería a las andanzas de una tal. Etairas y poetas somos hermanos, había firmado antes que yo Manolo Machado. El libro fue prologado por Elías Castelnuovo, absolutamente ajeno a la patraña. Alguien dijo que todo artista siempre aloja, por su inclinación al cultivo de la forma, algún ingrediente femenino. Puede ser. Lo cierto es que las confesiones de la Dama de Marras dieron la más acabada sensación de autenticidad. Se agotaron en poco tiempo 3 ediciones y su autora, entre comillas, recibió no pocas proposiciones matrimoniales. Años más tarde di forma escénica a la historia del mito en una pieza que Camila Quiroga, la fabulosa actriz, tuvo el coraje de representar en el teatro argentino. Tatiana Pavlova, a quien la presunta Clara Vetter dedicó uno de los poemas del libro, lloraba en su camarín del Teatro Nuovo de Milán cuando se lo recordé, sin decirle, naturalmente, que era el autor de la fechoría. Los versos empezaban así. Te acordarás de Katiushka, tu amiga de la infancia, esa rubia pecosa, nieta del molinero, la del número 8 de Poltava y Aulitza, con quien ibas al Dnieper a correr sobre el hielo. Te acordarás de Petinka, tu novio del gimnasio, de quien yo te llevaba las cartas y los versos, de las fiestas aquellas cuando vino el Zarevich y sus rudos cosacos a visitar el pueblo. Allá por el año 30 tenía 24 otoños y un pianito de escribir y había frangollado no poca prosa de prisa. A instancias de Manuel Gleiser publiqué mi libro para la pausa del sábado que ilustró Manuel Eichelbaum y me deparó el primer premio municipal de poesía. Ezequiel Martínez Estrada integraba el jurado y cuando quise darle las gracias me atajó para decirme que recién empezaba mi calvario y que esa pequeña alegría no sería compensada nunca con las desazones y los sacrificios a que me obligaba. Pues entre las muchas desgracias que pueden sucederle a un hombre, la más grave es la de ejercer el propio oficio con desinterés. Yo era entonces un soñador del gueto, el más indigno de integrar la famosa galería de Israel Zangwill, y no tardé en transferir mis arrestos de Melquisedec Pinjas a los de Ahasverus. Vale decir que pude ensanchar con los ojos las fronteras de mi hinterland, convirtiéndome en el judío errante por antonomasia. Recorrí largamente Europa y luego India, China, Japón e Israel, y dije entonces: el judío errante arrastra por los caminos del mundo su vieja pena madrastra, su corazón vagabundo. Paisajes alucinados cruza como un alma en pena y abre con llaves de arena castillos deshabitados. Conoce locas ciudades, selvas insomnes, desiertos, tierras sin sol, mundos muertos, penurias y soledades. Nadie le acerca el espejo de una sonrisa piadosa. Marchita encuentra la rosa entre sus manos de viejo. Hasta que de pronto todo se hace alegre, joven, fuerte, y el amor vence a la muerte en el último recodo. Con el corazón en ascuas vuelve Alá recuperado, y el cielo recién pintado bendice sus nuevas Pascuas. Y he aquí los versos que me inspiraron las gentes de mi pueblo, las cosas de mi pueblo, las alegrías y las tristezas de mi pueblo, el pueblo de mi pueblo. Celebra el día con alegres manos, como si bendijeras lo que tocas. Hoy habla Dios por nuestras pobres bocas, y en la fiesta común somos hermanos. Mi corazón no tiene otro presente para el sábado que estas aleluyas. Te las entrego fervorosamente, las he rezado para ti, son tuyas. Qué maravilla tener el privilegio de escuchar la voz. Estaba pensando a medida que avanzaba en su relato, porque es una autobiografía, es
este privilegio de poder tener imagen y tener sonido. Y pensaba a todos aquellos que emigraron y que solamente lo podían hacer por una carta, ¿no? Que quede viva esa voz tan particular que tenía César Tiempo. Y qué mejor presentar a César Tiempo por César Tiempo. Bueno, ahora me toca a mí como periodista el poder estar con todos ustedes para conocer más sobre César Tiempo. Yo le debo agradecer por supuesto, a mi amigo Edbull Simón, con el que trabajo, siempre la oportunidad de tener este Zoom a través de Amigos por Israel, en el que yo colaboro permanentemente. Pero este tema de César Tiempo tiene dos vertientes que son muy importantes para mí. Uno se lo debo a David Becher, un cardiólogo muy importante que vive en Entre Ríos, que lo conozco desde la más tierna infancia, que me llamó y me dijo: Marta, César Tiempo no tiene una escultura en la ciudad, no hay una calle. Y de repente hoy nos reunimos aquí cuando ayer se le hizo un homenaje muy importante a la biblioteca. Y ahora a través de Zoom, ¿alguien tiene abierto, por favor? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Sí, para que Volvelo a abrir, Marta. Marta, abrí tu micrófono. Ahora sí. Entre el día de ayer y hoy hay todo un homenaje más que merecido, porque yo digo que se lo debo a dos personas. Vuelvo a retomar el hilo de la charla. Se lo debo a David Becher y el otro se lo debo a Lil Tiempo. Con Lil Tiempo, por favor, hay una interferencia, ¿no? Hola, hola. ¿Hola? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno. Y seguí, por favor, Marta. A David Becher y a Lil Tiempo. Voy a comenzar por David Becher, que me llamó y me dijo: Marta, ¿qué te parece? En el mes de julio va a venir Sergio, su nieto, un gran pianista. Yo estoy en contacto permanente con la familia y quiero preguntarte, David, primero, gracias por haberme estimulado. Yo me enriquecí de una manera fantástica. Siempre como periodista agradezco que me llegan los temas, porque realmente la vida de César Tiempo es fascinante. David, quisiera que me digas por qué te interesó tanto este homenaje que vos. Ponete un auricular. No. Hay momentos que se escucha lo que dice, ¿no? David, Casi todo el tiempo no se escucha nada. hola, hola, hola. Yo te escucho, Marta. Hay interferencias. Quiero que le cuentes a la gente y a mí por qué te interesó siempre tanto. Perdón, Marta, hay una persona que está permanentemente abriendo el micrófono, que sabe quién es. Si no, la voy a silenciar directamente yo, así que por favor le pido que no abra el micrófono. Muchas gracias. Bueno, porque es una pena. David, ¿qué te motivó a vos a dedicarte al tiempo? Sí, Marta, yo pertenezco a la tradición de la colonización judía rural. Soy entrerriano, mi país, y he asistido al encuentro o la continuidad entre esta y la colonización judía urbana, la del barrio judío, sobre todo a la condición de su cultura y sus escritores, judíos y porteños, que confluyen en César Tiempo. Por eso, con dos queridas amigas, una aquí presente, una sos vos y otra Lil Tiempo, propiciamos junto a Leonardo Sheckman y Martín Tiempo, el hijo de César, unir cabos sueltos y contemporizar la figura de César Tiempo.
recuperada su enorme biblioteca y el epistolario que está depositado en la Biblioteca Nacional, queremos que nos ayuden a reinaugurar y cuidar la plazoleta César Tiempo en Belgrano, para lo que hemos elaborado un anteproyecto de ley para declarar el Día Nacional del Escritor Judeo Argentino o argentino judío en coincidencia con esta fecha, para reafirmar el aporte de la cultura judía comunicada a través de los escritores a la identidad nacional. Eso es lo que motivó este reencuentro también con vos, que estábamos seguros que vos ibas a impulsar. Bueno, aquí está la explicación, gracias. Y vos sos el culpable que yo pase a ser como si toda la vida la hubiese conocido a una amiga entrañable como Lil Tiempo. Esa mujer que tiene una potencia arrolladora de conocimiento, de cariño, y también, además de todo lo que es como pedagoga musical, madre de dos hijos excepcionales como son Karin y Sergio, conocidos en el mundo, reconocidos, y además de su nieta, ¿no?, de Natalia Binder. Y quiero agradecerte, mi querida Lil, todo el material que me enviaste, pero ahora todo lo que me enviaste lo voy a transformar en una entrevista que te voy a hacer. Así que dispuesta ya, con la batería puesta, te pregunto. Lil, yo quisiera que vos cuentes, vos te casaste con Martín Tiempo. Sí. La ocasión, Martín fue dentro de los 3 hijos que tuvo César. Tuvo una hija, Blanca, un hijo, Víctor, y Martín. Bueno, Martín. Sí, por favor. Te quería preguntar de que vos tuviste oportunidad de conocer a César Tiempo, y que nos cuentes toda esta sensación de haber estado con un hombre tan particular, un hombre que tenía como 17 maquinitas de escribir y que hacía como escribía a cada rato, parecía que esta premonición de familia de pianistas la tenía con la máquina de escribir. Así que te escuchamos tu memoria con respecto a haber entrado a esa familia y haberte casado con un hombre tan notable también como Martín, que fue arquitecto, pintor y músico. Te escuchamos. Cuando conocí a César, me pasó exactamente lo que vos describiste del encuentro entre vos y yo. Porque él ya era mi familia y yo ya era su familia cuando lo conocí. No teníamos que contarnos nada, no teníamos que decirnos nada, porque estábamos ahí como si nos hubiéramos conocido de la vida entera. Él me quiso en ese momento, yo lo quise en ese momento. Y es como el amor a primera vista que tuve con su hijo mayor, Martín, mi marido maravilloso, ese ser excepcional que siempre vive en mi corazón. Cuando César quería que alguien le leyera, me llamaba, me tomaba del hombro así, como lo agarro a Sergio ahora, ¿viste? El fallido. Y entonces me decía, querida, ¿querés venir a leerme un poco? Adoraba que yo le leyera. Y él me daba el material y yo le leía. Y él estaba fascinado escuchándome. Yo me quedaba a veces sin saliva y él seguía esperando que yo le cantara, que yo le contara y que le cantara. Una de las primeras cosas que hicimos Martín y yo, desde que estábamos juntos, para César, porque él nos lo pidió, se iba a montar el violinista sobre el tejado y había que traducirlo para las canciones que se iban a cantar del inglés al español. Y entonces César nos pidió, chicos, ¿no me pueden dar una ayudadita así? Miren, ustedes escuchen en inglés y me escriben en español cualquier cosa, no importa lo que escriban, no tiene que tener sentido, pero lo que sí tiene que ser es estrictamente
Los acentos, como se pronuncian en inglés, tienen que ser idénticos en español. Martín y yo, cuando terminábamos de trabajar, porque cada uno tenía sus obligaciones, entonces nos sentábamos horas, escuchábamos el violinista sobre el tejado e íbamos escribiendo sobre un papel las cosas más disparatadas con las que nos divertíamos muchísimo, pero con los acentos y el ritmo que César iba a necesitar para ponerle la letra en español. ¿Qué te parece esta entrada en la familia, mi querida? Bueno, un creativo total y además cómo incentivaba a todo el grupo familiar con toda su forma de hablar, cómo mezclaba ese idioma tan particular que prácticamente había que tener un diccionario para entenderlo. Las palabras, el lunfardo, quiero que sepan que él fue nombrado miembro de la Academia del Lunfardo allí por 1963 con el título de Lingera. Le pusieron Lingera porque era fenómeno. Cuando estuvo Lili el otro día en casa le mostré la foto cuando lo nombran en la Academia del Lunfardo. Él que venía de Ekaterinoslav pudo mezclar todo ese mundo de porteño y judío como no lo hizo nadie. Él inauguró una historia en la literatura argentina y abierto al público esto de ser judío y de ser porteño, ¿no? Entonces te puedo creer muy bien todo lo que contás. Lil, y quiero contarle a los que nos están escuchando, Lil y toda su familia figura en una película que se las recomiendo que entren a Netflix, que se llama La calle de los pianistas, porque esta señora con este hijo que tiene al lado, que es Sergio, que acaba de dar el concierto el 21 en el Colón, que fue maravilloso, viven en un lugar que se llama La calle de los pianistas, con la medianera la tiene con Marta Angelich. Es una casa que se come música. Los chicos en vez de jugar con juguetes juegan con el piano, con partituras, con pentagramas, con ensayos. Mientras comen, dice, ¿qué está tocando el vecino? ¿No? Ustedes se pueden imaginar el ambiente en el que fueron creados. Con una madre, es una pedagoga musical, que ustedes en la película tienen que ver cómo a los chicos de 3 años se sientan y empiezan a tocar música con ella, que es una total maravilla. Verla, escucharla, perdón que suena mi teléfono. Quiero decirles que cuando yo vi esa película entendí cómo fue criado Sergio, cómo fue criada Karin, cómo fue además esa nieta que tiene, que es un fenómeno, Natasha Binder, siendo desde pequeños grandes concertistas, consumieron, porque además quiero que cuentes que vos sos hija de quién, porque vos no naciste de un repollo, no naciste de un repollo. Quiero que cuentes, por favor, de la cuna de la que venís. ¿Vos querés que yo cuente mis orígenes musicales, no? Exactamente, la cuna, lo que mamaste. Precisamente, bueno, yo escuché música desde el vientre de mi madre, porque mamá estaba casada con un pianista que tocaba, que estaba en vigencia permanentemente y que preparaba conciertos todo el tiempo. Y además de eso, mi mamá daba clases de piano a todos los niños y jóvenes que venían a pedir clases a mi papá. Pero mi papá no tenía tiempo, porque él preparaba conciertos. Entonces mi mamá absorbía todo lo que ella podía y le encantaba enseñar. De modo que cuando yo estaba muy pequeña, aunque estuviera en el fondo de la casa, en este momento la imagen es del apartamento y exactamente donde yo estaba, cuando yo escuchaba desde mi cuarto, que era el fondo de la casa, del apartamento, yo ya sabía quién era el alumno que había venido, porque escuchaba lo que él tocaba. ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu madre? Mi papá fue un pianista que fue muy querido en Argentina. Bueno, él nació en Italia, pero llegó a los 8 años, Antonio de Racco. Y mi mamá, Elizabeth Westerkamp,
la hija de un holandés que vino desde Ámsterdam para ocuparse del laboratorio de química en el norte, no se llama Colonia, bueno, no Ledesma, sino Esperanza se llamaba, en el norte, para la caña de azúcar. Entonces él se ocupó de eso porque los ingleses le pidieron que viniera a Argentina, los Leach, que eran los que se encargaban de ese ingenio. Y así fue como él vino aquí, se casó con mi abuela, que era una señora, no era una señora, era una niña de 15 años. Cuando él llegó a la casa de mis bisabuelos, y porque ellos estaban también en el ingenio, se ocupaban de la parte de la dirección, y lo recibieron en la casa, y ese abuelo mío vio a esa niña tan preciosa y dijo, esa niña es bellísima, me quiero casar con ella. Y entonces su madre, mi bisabuela, le dijo, bueno, está todavía jugando con las muñecas, hay que esperar. Pero no esperaron mucho, se casó a los 16 con él. Ellos fueron los padres de mi madre. Y mi madre fue puesta en el piano desde pequeña también, porque mi abuela también tocaba el piano, no profesionalmente, pero tocaba el piano desde que era muy jovencita. Así que esa es la historia. Siempre viví inundada e inundándome de música. Bueno, así que Sergio, vos no sos de casualidad lo que sos. Estamos haciendo un poco de historia familiar y quiero aprovechar de un material hermosísimo que me envió Lil, de su marido, de Martín. Martín fue un hombre muy particular, un gran amigo de los grandes. Tengo la foto de él con Santiago Povatló, un hombre de una gran sensibilidad, que me enviaste un poema hermoso que lee sobre Jordana Fine. Para los que nos escuchan, gente de edad, recordarán a la gran directora y actriz Jordana Fine del teatro. Y quiero decirles que la casualidad del destino es que yo tengo una hija que se llama Jordana, porque cuando yo estaba caminando con el cochecito por la calle y mi hija tenía un nombre muy particular, y digo, ¿qué nombre le pongo? Di Jordana, me inspiré. Y Martín recita un poema de César Tiempo, que con muchísimo amor recuerda una vez que Jordana Fine dejó este mundo buscándola. Así que le pido al señor operador, Simón Edmund, si lo podemos para deleite de todo escucharlo. Aviso para encontrar a Jordana. Se ruega a quien pueda hacerlo, a quien sepa darme alguna noticia, alguien que no tenga que ver con la policía ni con las gentes vacías, pesadas, cuadradas, me diga dónde está Jordana Fine. Como este requerimiento no va a hacerse público solamente aquí, sino que en algunos periódicos del continente voy a ofrecer algunas referencias. Jordana tiene su casa en Buenos Aires, en la calle Donato Álvarez 640, una casa con un gran patio, un patio en el que el cielo se pasa todo el día de la mañana a la noche, fiel como un perro, esperando que llegue su dueña para reconocerse en sus grandes ojos deslumbrados. Ahora el silencio, que no hace ruido en ninguna parte, hace menos ruido que nunca. Ya nadie tiene nada que decir y esto no es justo. Sus amigos agachan la voz para no ahuyentar su presencia. Quien se encuentre con Jordana Fine, por favor, hágamelo saber. Yo a mi vez no lo haré saber a David, no, se lo haré saber a David, a Gabriel y a Maya.
Bueno, la verdad una maravilla. La verdad una maravilla poder escuchar lo escrito por su padre, el recuerdo de esa mujer donde habla de que el cielo, como el cielo está permanentemente esperándola. Te voy a decir y quiero contarles, porque yo quiero estimular a la gente que no está viendo, que hoy van a ampliar enormemente el conocimiento de César Tiempo, que miren la película la calle de los pianistas, porque también se lo ve al marido de Lila, al papá de Sergio, cuando él en la pared va midiendo cómo van creciendo los hijos y le toma la medida a tu hija, a Sergio, y después se sienta a practicar con la abuela. Verla, chicos, señoras y señores, a esta mujer, al ir tiempo, cómo ella se sienta con la nieta, con la hija de Sergio, enseñarle, y cómo jugando terminan siendo todos concertistas. Es una maravilla. Yo me enamoré y dije, esto no puede ser, esto es un placer, un regalo del cielo. Bueno, ahora te dejo y te hago antes una pregunta antes de entrar sección Sergio, porque tuve que dividir las secciones debido a que ustedes son gente tan rica de emociones para poder compartir con la audiencia. Cuando vos te sentaste al piano a tocar con Sergio, a tocar con Karen y a tocar con Natalia, ¿qué siente una abuela madre en el Teatro Colón, 4 pianos, un concierto, cosa que creo que fue la primera vez en la historia del Teatro Colón? Tenemos que decir que tu hija Karen Fresner es una de las grandes concertistas que en este momento está dando conciertos con su hija por el mundo. Es hija de otro matrimonio que también fue un gran músico, director del Colón. Entonces, quiero que me digas qué sentiste vos ese día cuando vos estuviste con tus 2 hijos y tu nieta en medio de ese escenario. Después me lo voy a preguntar a Sergio, ¿no? ¿Qué siente una abuela? Porque fuiste más que una pedagoga, fuiste una babasa, como te llaman ahora. Querida Marta, qué pregunta me haces, un poco difícil de contestar, porque en el momento en que tocamos los 4 en el Teatro Colón, ¿sabes quién me salvó de caer perdidamente en la emoción? Bach. Es Bach el que me salvó, porque los 4 estábamos tocando una obra tan extraordinariamente bella que Bach compuso para 4 pianos y orquesta, pero nosotros lo hicimos sin la orquesta, ¿de acuerdo? Bueno, algo tan extraordinario que era como que Bach nos estaba guiando y nosotros estábamos reunidos. Todo esto era una especie de atmósfera de amor. Amor por la música, amor por el ser humano. Y Sergio, cuando terminamos y saludamos, dijo que él había sentido cuando saludábamos los 4 desde el escenario al público, que todo el público del Teatro Colón y nosotros éramos una sola cosa. Qué maravilla. Por favor, señor operador, tenemos un pequeño video que refleja lo que es esta familia musical, por favor. Hola, mi familia venezolana. Estoy feliz de estar de vuelta en mi país y para estar con ustedes en este festival maravilloso que se llama El Piano y los Periodos de la Música. Estamos todos aquí, mi hermana, mi sobrina, mi mamá y yo, para ver qué es lo que podemos inventar esta vez y divertirnos con ustedes. Ojalá que puedan acompañarnos. Qué maravilla, esto es un caso único. Quiero saber si se encuentra Martin Bullich por allí.
que me dé la voz de alto. Le pedí a Martin Bullich esa voz maravillosa, ese comentarista único, un hombre conocedor de la música, que escribió en La Nación un artículo diciendo los secretos de esta familia, ¿no? Admirado de ver a los cuatro. Si se encuentra Martín por ahí, que me lo haga saber. Si no sigo ahora, la dejo a la madre descansar, por favor. ¿Está por ahí Martin Bullich? No, bueno. Esta es la foto además que quería que ustedes miren. Estamos hablando de Karin Flechner, estamos hablando de Natasha Binder, madre e hija, las dos tocando. Ustedes se pueden imaginar, esto es un privilegio, además vestidas de rojo, además muy hermosas como mujeres, y además muy queridas y muy miradas por Sergio. Así que ahora le voy a dedicar este ratito a Sergio. Sergio, te quiero decir, yo no soy una experta musical, soy una degustadora, podría decirte, como cuando uno saborea el vino. Cuando te vi el otro día en el concierto del Colón, sentí tanto orgullo como siento de mis hijos, porque este acercamiento a ustedes me ha dado esto que tengo, es el profundo amor por los hijos. Y yo siento que a través de lo que fue tu padre y a través de tu madre, ustedes son una familia privilegiada, conocida en el mundo por lo que hacen, por ese amor musical. Ahí está la foto, vos y tu mamá en el Colón. Yo no podía dejar de ponerla. Fíjense ustedes, esta foto es para el Colón, como dicen los atorrantes de barrio, una maravilla. Sergio, ¿cómo fue? Quiero que me cuentes un minuto tu infancia. Vos conociste los autitos, los Matchbox, conociste la pelota en el barrio, fuiste a las milonguitas a bailar. Contanos este orgullo que sentís de haber jugado con el piano y llegar a ser hoy la velocidad de tus manos, la elegancia, la memoria. ¿Cómo esta madre no va a estar así tan orgullosa? Contame, ¿qué sentís vos? Hay algo, antes de que hables, quiero contarle a la gente, en la película, y repito, La calle de los pianistas, tu hermana, tu sobrina, dice que en el colegio le preguntaron, ¿y por qué tocas piano? Y ella dijo, porque me gusta. Y ustedes están comiendo y vos decís, muy bien, porque nos gusta. Es una... Y ahora te dejo a vos la palabra, Sergio. Un placer tenerte. Muchas gracias, Marta. Bueno, difícil de resumir, pero sí, jugué a la pelota, sí. En una época bailaba muchísimo. Tuve una novia en un momento que me enseñó a bailar y desde ahí no paré. Y tengo recuerdos muy hermosos de mi niñez, con y sin el piano. Por suerte, mis padres siempre fueron muy atentos a que me desarrollara no solo como músico, sino también como ser humano. Así que creo que por lo menos en una de las dos cosas lo lograron. Y tengo recuerdos muy hermosos de mi abuelo, justamente de César, porque me acuerdo cuando veníamos a visitarlo, que a él le gustaba hacer siestas muy cortas, microsiestas. Se acostaba, estoy muy cansado, me voy a acostar un rato, y dormía 5 minutos y salía todo fresquito. Uy, qué bien que dormí. Y en esas siestas a veces yo me acostaba al lado de él, y él, para entretenerme mientras él se dormía, inventaba versos y se dormía contándome versos. Y es un recuerdo que me llena siempre de mucho cariño. Y esa especie de bondad increíble. Era probablemente la persona más buena que yo conocí, sin haberla conocido suficientemente, desafortunadamente. Pero sí, tengo esos recuerdos. Bueno, y te decía, yo creo que hay muchas personas de origen judío y que conocíamos, así como le digo, mámele al tiempo porque es una mámele, o como le dicen babaya porque es una bobe o una abuela. A vos
Serioya, te decía Sergio en ruso. Sí. Y me encantó ese diminutivo porque César Tiempo, voy a decirles algo muy lindo, él buscaba la integración de los judíos con lo porteño, porque él decía, yo nací en Ekaterinoslav, en Ucrania, pero mi realización personal nací en la Argentina, creía en la integración, estaba en contra de esto del crisol de razas que diluye. Él hablaba de integración, y eso a mí me encantó. Yo tengo acá un pequeño poema antes de entrar directamente y dejar a la familia tiempo para entrar a la opinión de los grandes que hemos grabado con Simón, algo que dijo así, te lo regalo, Sergio, y dice, creo, decía tu abuelo, que te decía Serioya, creo que soy periodista por haber vivido en Buenos Aires. En Nueva York seguramente hubiera sido cualquier otra cosa. Acá sentí la necesidad de hablar con la gente. Hay una especie de atracción medimúnica que hace que uno adivine la ciudad a través de los sueños. Vine a la Argentina antes de cumplir 1 año. Aquí vivía en San Cristóbal, en Villa Crespo, y era lo que se dice un vago curioso que andaba siempre de un lado a otro. Roberto Alt solía acompañarme. Era otro vago como yo, y también como yo amaba Buenos Aires. La llevaba en la sangre. Yo la sigo llevando todavía, quizás como una forma de acordarme de él. Esto escribió César Tiempo en la revista Salimos Buenos Aires, agosto 1980, unos meses antes de fallecer. Bueno, aquí te quiero decir, Sergio, que es un orgullo que vos, tu hermana, y tu sobrina, tu madre, el tiempo de la literatura lo llevaron al tiempo de la música y sigue teniendo un tiempo de fama una familia tan prestigiosa. Así que jugando con el tiempo, quería decirte todo esto y que para mí ha sido un honor acercarme a ustedes. Y ahora quisiera acercarme, ¿cómo? Sergio, te escucho. No, decía que mi abuelo era muy músico además, amaba la música y se veía en su poesía eso. Y compuso, también escribió letras para 2 o 3 tangos. Le gustaba mucho el tango también. Le gustaba el tango y además le faltaba un poco, también fue actor, de acuerdo a lo que estuvimos hablando. Yo ahora quisiera dejar la parte musical, la historia de la familia, este retrato, esta pintura que pude lograr con ustedes gracias a la gentileza del material. Y aquí lo tenemos, bueno, cuando, sí, por favor, ponelo. Esto es cuando me acaban de dar un premio en el Realmente es muy importante para nosotros. Tener la posibilidad de homenajearte, de distinguirte, porque sos un embajador de la cultura de nuestro país y por lo tanto también portador del orgullo que tenemos como país respecto a nuestra propia cultura. Simplemente darte esta sencilla distinción, muy importante para nosotros, en nombre del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de la cultura de nuestra ciudad, queremos distinguir a Sergio Tiempo. Con sus obras representa la excelencia de la música argentina en todo el mundo. Sergio. Que me falta en este momento justamente es mi papá. Y siento que esto es más para él que para mí, ¿verdad? Soy solamente una extensión de eso. Y para todos los músicos, artistas, de toda clase, la cultura argentina es una riqueza tan increíble. En nombre de todos ellos, mil gracias. Bueno, como tenés poca Mamele, encima la tenés a Marta Argerich, tenés doble potencial de 2 mujeres impresionantes, pero no quería dejar de pasar esto, Sergio, porque vos en este momento también sos una embajadora de la música argentina y me parecía que esta educación que tenés de que los nietos y los hijos recuerden a sus abuelos y los honren, eso es de muy buena cuna. Y es algo que felicito a tu madre por este trabajo.
y a ustedes por formar de todo esto, Sergio. Ahora te invito a vos, Sergio, y le invito a la babaya, a Lil Tiempo. Nosotros debido a que es tan profuso, tan importante todo lo que hizo César Tiempo, hicimos pequeños reportajes a gente muy importante que tocó el tema. El primer video que ustedes van a ver es Leonardo Seidman. Nos comunicamos con él en Jerusalén. Él es un escritor, historiador, biógrafo de César Tiempo, y profesor de la Universidad de Jerusalén. Por favor, ¿lo escuchamos? ¿Lo tenés en punta? Ahí. Me complace mucho participar en este homenaje a la música y a las letras, a través de un poeta, dramaturgo y periodista y editor, César Tiempo, que ha sido uno de los grandes escritores y poetas judeo-argentinos. Un hombre que ha sido sobre todo intermediario, un gran intermediario entre la música y los colores de la cultura popular y la cultura letrada. Un intermediario entre la cultura argentina y la cultura europea, y un intermediario, por cierto, entre la cultura judía y la cultura universal. Porque César Tiempo sentía que la cultura era un arco iris de todos los colores, y que su tarea de intermediación cultural era precisamente poner en diálogo a cada uno de esos colores en los cielos de su país y en los cielos de todo el mundo. El gran ciclo de poemas sobre el sábado judío fue constelado por César Tiempo con el arco iris de su palestra lírica en libros como Libro para la pausa del sábado, Sábado, Domingo y Sábado Pleno. Su metáfora entonces fue el arco iris, porque amaba a cada uno de sus colores que cruzan fronteras, fronteras geográficas, fronteras lingüísticas, culturales, religiosas, étnicas y fronteras nacionales. Su arco iris entonces fue la metáfora de lo que hoy llamamos o llamaríamos multiculturalidad y diversidad cultural, diversidad lingüística y religiosa que convive en una misma sociedad, por el reconocimiento del derecho a las diferencias basado en los principios de la igualdad y la libertad de lengua y de conciencia. Es conocida la amistad y texto de César Tiempo con grandes poetas arrabaleros de Buenos Aires, tan talentosos, por ejemplo, como Julián Centella, Cátulo Castillo y Raúl González Tuñón, pero mucho menos son conocidas otros textos de los cuales enseguida voy a hablar. Por cierto, son muy conocidos la semblanza que escribió César Tiempo sobre grandes escritores judíos de Europa, amigos suyos como Rafael Cancino Salsen, Andrés Speer y Joseph Kessel. Por el contrario, son casi desconocidos los textos de César Tiempo sobre poetas provincianos argentinos, con excepción, claro, de Alberto Gertrunov y de Samuel Eichelborn. Por eso, en este escasísimo tiempo que me dieron para participar en el homenaje, voy a leer un ejemplo de la labor de intermediación cultural de César Tiempo, amigo del poeta entrerriano Carlos Mastronardi, el autor de versos memorables sobre su ciudad natal, Gualeguay, en libros como Luz de Provincia o Tierra Amanecida. Durante su estadía en Roma en 1959, César Tiempo comentaba la poesía del provinciano Carlos Mastronardi en una tertulia literaria italiana organizada por el famoso poeta Eugenio Montale, ocasión en que también César Tiempo habló y recitó poemas de otros grandes poetas de Gualeguay, como Juan L. Ortiz. Sobre la poesía del paisaje entrerriano de Carlos Mastronardi,
César Tiempo les recordaba a sus colegas y contertulios poetas italianos que él, Mastronardi, decía, cito, nos enseñó a contemplar sus paisajes con ojos nuevos, sin descuidar la música de la palabra concertado. Así definía César Tiempo la poesía del poeta entrerriano. Cito, un paisaje no piensa, el poeta es quien lo hace pensar, como hace pensar el pájaro innumerable y al viento luminoso. La sabiduría del alma es total, como la sabiduría de la luz. Fin de la cita. Precisamente César Tiempo supo muy bien acerca de la sabiduría de la luz, porque su divisa y metáfora, como dijimos, era el arco iris. Así terminaba su semblanza de Mastronardi, y con eso terminaré. Mastronardi sabía como pocos que la poesía es lo que queda después que las palabras se van, y que para encontrar la luz hay que buscarla con la inocente y oscura paciencia de la semilla. Este es mi breve pero profundo homenaje de entrerriano que vive hace muchos años en Jerusalén al gran César Tiempo. Muchas gracias, Marta, por tu invitación. Bueno, pensar que yo fui alumna de Leonardo Sexman y hoy él está bajo una periodista, es las vueltas de la vida. Ayer hubo un homenaje muy importante en la Biblioteca Nacional donde dirige la licenciada Solana Schwartzman, que está a cargo de la Dirección de Cultura del Departamento de Investigaciones, y ella escribió un libro que se llama Querido César, Querido Tiempo. Habla de las cartas, desde creo que 1930 en adelante, que las cartas fueron muy importantes. Les pido por favor que escuchen detenidamente el sentido de las cartas de César Tiempo. El video, por favor, en su testimonio. Muchas gracias, Marta, por este encuentro. Bueno, mi nombre es Solana Schwartzman, les hablo desde la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y les voy a contar un poco sobre los materiales de César Tiempo que se encuentran hoy en nuestra biblioteca, y que voy a comenzar por una anécdota que la contó Eliyahu Toker, y es que Tiempo tenía una costumbre particular. Él solía guardar sus cartas, las cartas que él escribía, porque en su momento era esa la forma de comunicación, entre los libros que él leía en su momento. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la biblioteca, y este es el material con el que yo trabajé en el libro que se editó por Eudeva, que se llama Querido Seitlin, correspondencia de César Tiempo, 1930-1976, en la biblioteca contamos con más de 7.000 cartas que pertenecieron a César Tiempo. ¿Cómo llegaron estos materiales a nuestra biblioteca? Resulta que en un momento César Tiempo ya no tiene lugar en su departamento, que era en ese momento en la calle Tinogasta, y decide dejar sus libros, su biblioteca temporariamente en el Centro de Estudios Nacionales. En su momento fue por un contacto de Frondizi. ¿Y qué pasó? Tiempo después, bueno, valga la redundancia de la palabra, unos años después llega una donación del Centro de Estudios Nacionales a la Biblioteca Nacional. Estos son un montón de materiales, no solo el de César Tiempo, pero con esos materiales llega su enorme biblioteca, sus libros. Y adentro de esos libros llegan las más de 7.000 cartas que pertenecieron a César Tiempo. Este material es un material muy particular, porque no solo son las cartas escritas por César Tiempo, sino que en su mayoría son cartas recibidas por él. Con lo cual, de esas 7.000 cartas, la mayoría eran diálogos que llegaban a él, porque él, claro, a veces guardaba copia y a veces no guardaba copia de la carta que escribía. Con lo cual, bueno, la verdad es que yo empecé a trabajar con este material cuando era estudiante y trabajaba en la Biblioteca Nacional,
me fui encontrando con estas cartas, estudiaba letras en ese momento, después me recibí, ya pasaron muchos años, pero sabía quién era César Tiempo, y me encontré con este material y me encontré con este mundo y estos diálogos que de pronto me hacían conocer a un autor, me hacían conocer las confesiones de estos autores, porque son cartas que en muchos casos muestran su empeño por escribir, pero también su empeño por participar en la vida política de ese momento. Muestran un acercamiento, sobre todo a la década del 30 y del 40 en la Argentina, pero también en el exterior, porque Tiempo dialoga con muchos escritores internacionales, muestra diálogos muy visibles, así como Tiempo luchaba contra el antisemitismo de Gustavo Martínez Zuviría, se dialogaba y se escribía, y hay mucha correspondencia, por ejemplo, con el cura Leonardo Castellani, el padre nacionalista. Entonces, me encuentro cuando veo este material con una gran riqueza, con una gran riqueza de este autor y de estos diálogos que nos permiten conocer la atmósfera literaria, diría yo, de aquellos años. Estos materiales se encuentran hoy en el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional, con lo cual todo investigador puede ir y con cita previa ver estos materiales y trabajarlos. Y bueno, en el archivo de la biblioteca no solo tenemos la correspondencia, tenemos también guiones radiales, guiones de película y por supuesto sus libros, pero en particular el trabajo de investigación realizado fue hecho con la correspondencia, y fue un trabajo que demandó luego ir a otros archivos y a otras instituciones a buscar, en muchos casos, las dos caras de estos diálogos. Por ejemplo, con Gerchunov, con distintos autores, hubo que buscar las cartas que ya nosotros teníamos, las cartas que Alberto Gerchunov le había enviado a César Tiempo, pero no teníamos las que Tiempo le había enviado a él. Entonces, bueno, fue un trabajo de investigación para encontrar las dos caras de estos diálogos. Este material, como les decía, se publicó acá, en este libro que salió por la editorial Eudeva, y bueno, estamos muy contentos de poder haber editado estas cartas y que permitan un acercamiento a este autor tan particular, y a través de este autor también nos acercamos a toda una década de escritores, como les digo, de Argentina y también internacionales. Se encuentran las cartas de Sender, previas y posteriores a la Guerra Civil Española, como para darles un ejemplo, cartas desde la Unión Soviética en su momento. Son diálogos que se encuentran en distintos idiomas, Tiempo manejaba muchos idiomas, y se las rebuscaba para entenderse también de esa manera, cuando a veces le era posible y a veces no. Tiene muchas palabras en yiddish que fueron también traducidas, porque era interesante también el manejo del yiddish que hacía, siempre con mucho juego, siempre con mucho humor por parte de Tiempo. Y bueno, y este material ustedes lo pueden consultar en la Biblioteca Nacional, que lo encuentran en el 4º piso y en el archivo de nuestra biblioteca. Bueno, Marta, muchísimas gracias por este encuentro, y me encanta participar de este homenaje a César Tiempo. Bueno, ustedes se dieron cuenta de la importancia de las cartas, que hablan de toda una época, de distintas tendencias políticas, religiosas, sociales. Para él el mundo era todo, no tenía distinción. Yo lo quería decirles a ustedes que no podía dejar una entrevista. Al final van a escuchar la palabra de Santiago Kovaclov, que se ha prestado, pero yo no podía dejar de que nos diga unas palabras Abraham Lichtenborn, el director emérito de la Fundación Ivo. Y tenemos ahí también, fíjense ustedes, la cantidad de libros, de títulos. Esto se lo debo a Simón, que le acerqué la tapa. Tan profusa la cantidad de libros y los temas que ha abordado, y antes de escucharlo
Entonces, Abraham Lichtenmold, yo quería que ustedes tengan una idea de lo que fue este escritor, que estaba lleno de máquinas de escribir. Dicen que escribía 17 artículos por día, y cómo después se ha hecho la madre y todos no van a tener la velocidad sobre el piano. Así que lo escuchamos un minuto a Abraham Lichtenmold, que quiso dar su palabra debido a que ha sido tan importante el libro en cuanto a compilar todos los temas judíos, y después lo escuchamos a Santiago Cuatro. Queridos amigos por Israel, queridísima Marta Wolf, muchísimas gracias por la invitación para que pudiese expresar algunos conceptos sobre un querido poeta, Israel Zeitlin César Tiempo. César Tiempo pertenece a una generación de inmigrantes o hijos de inmigrantes que se vieron obligados a dejar su Europa del Este natal, perseguidos por los pogroms que comenzaron organizada y permanentemente a partir de 1880. Muchísimos quisieron recalar y eligieron la Argentina. Pero me voy a referir a dos familias que son los representantes de muchísimos judíos. La familia de Carlos Grunberg, que quiso inmigrar a los a Israel y terminó llegando al puerto de Buenos Aires. También la familia de César Tiempo quiso llegar a los Estados Unidos, por falta de visa llegó a Buenos Aires. Y como ellos muchísimos otros. Y todos, ni bien llegaron, esa generación de inmigrantes se integró definitivamente a la cultura argentina. Y como bien escribiera César, junto al Aleph Beis trajeron los compases de un tango, y las dos cosas se amalgamaron en la querida Buenos Aires o en las colonias judías. Horacio Verbitsky con su Villa Miseria aporta hasta hoy en día un concepto. Lo mismo Rosenmacher, Golubov y tantos otros. Y con el violín del shtetl llegó también el violín del tango y se integraron. Los shtetler, Yekaterinoslav, en realidad el shtetl de César Tiempo, también después rebautizado Dnipropetrovsk, fueron el modelo de su creación literaria. Y Buenos Aires se transformó en el shtetl de ese prolífico poeta bautizado por Eliyahu Toker, poeta bendito. Y la realidad indica que César Tiempo tomó el ejemplo de sus padres e inmigrantes que comenzaron a aprender y a brevar en el español del diario, y todos compraban por lo menos una vez por semana la prensa y aprendían castellano. Pero también en los cafés de Buenos Aires incorporaban el lenguaje cotidiano. El hijo de don Gregorio y de Rebeca Porter nace un 3 de marzo de 1906 y llega muy jovencito de niño a Buenos Aires. Y César Tiempo es aquellos personajes que deben ser recordados
por su fecha de nacimiento. Y fundamentalmente deben ser leídos. No permitamos que César Tiempo se transforme en un clásico. Y la definición de clásico es aquel escritor del que todos hablan y nadie lee. Porque César Tiempo es, para el judío porteño, la simbiosis de lo judío de lo porteño. Y yo acuñé un término, permítanme la referencia, la portenidad. César destila portenidad a cada instante y César, por las venas de César, circulan sus versos, la poesía y lo judeo-argentino. Tenemos que leer, y yo los invito a que lo hagan. Lean la poesía de Clara Vetter, el zambatión argentino, el sábado domingo, el sábado pleno, porque ahí van a ver reflejados esa porteñidad, ese judío porteño que fue César Tiempo. En su lucha contra el antisemitismo fue emblemática su discusión con Hugo Wast, director de la Biblioteca Nacional, y fue el estandarte de la lucha contra el nacionalismo y el antisemitismo. Pero también recomiendo el poema del 34 dedicado a Haim Nachman Bialik, del cual estuvo enamorado, y es el mejor homenaje al poema nacional. Por eso, que el 3 de marzo debería ser institucionalizado como el Día del Poeta Judeo-Argentino, del cual César Tiempo es seguramente el estandarte. Y esa judeidad porteña comienza con su pausa con su libro Para la pausa del sábado, que es un mojón en ese Yiddishkeit de los prohombres poetas judeo-argentinos de la primera hora. Les agradezco muchísimo y tomen en serio mi recomendación. Leamos a César Tiempo, que es mucho mejor que hablar de César Tiempo. Muchas gracias. Qué maravilla. Ahora, ¿qué les parece si vamos a Villa Domínguez? Los invito un poquitito a ir ahí a la tierra de David Becher, en Los Ríos. Está por ahí Chuja, el director de las colonias, el Museo de las Colonias de Villa Domínguez. Lo tenemos ahí en pantalla. Si se encuentra bien, si no, seguimos porque vamos a cerrar con... No está Marta, ¿eh? ¿No está? Bueno, No. Entonces, ¿qué les parece? Para cerrar, no podía dejar de estar Santiago Cuatro. No solamente porque el Circo Batló ponerse una medalla, yo personalmente soy amiga, pero más que amiga soy una admiradora. Cuando hablamos de la belleza del lenguaje, de la filosofía, del pensamiento limpio que llega, muchas veces ante mentes tan oscurecidas, poder escucharlo es un privilegio. Santiago, y quiero contarle que todas estas grabaciones que ustedes escucharon se deben a que yo estuve enferma y no pude hacerles la entrevista, y cada uno se prestó solo a dar este testimonio. Así que
Vamos a escuchar a Santiago Kovarov como broche final y luego nos despedimos con música. Bueno, estamos aquí sumándonos a la celebración de una figura imprescindible en la literatura de nuestro país y en la literatura judía del mundo, la figura de Israel Zeitlin, que adoptó en castellano el nombre de César Tiempo. Sabemos que nació en 1906, sabemos que falleció en Buenos Aires en 1980, luego de haber nacido, como digo, en Ucrania en 1906, aquí se trasladó, aquí vino y aquí tuvo su prolífica, intelectualmente hablando, artísticamente hablando, prolífica descendencia. Yo tengo en este momento ante mí un ejemplar de Sabatión argentino, esa obra de César Tiempo que se editó en octubre de 1933. Tengo la edición de ese año, terrible, ¿no es cierto?, en Europa, y que en la Argentina, sin embargo, fue el de la aparición y la celebración del Sabatión argentino, la obra de César Tiempo que encontró entre quienes supieron valorarla, celebrarla, festejarla, Rafael Cancino Asens. Pues bien, nosotros sabemos que Sabatión es el nombre mitológico que recibe ese río del ensueño, cuyas aguas dejan de correr los sábados. Los sábados las aguas de ese río se detienen como se detiene la vida prosaica de cualquier judío para concentrarse en la celebración de su presencia como criatura traída a este mundo para celebrarlo y honrar a su Dios. En la introducción de esa edición valiosísima que me jacto de tener, advierte justamente Rafael Cancino Asens, tan admirado por Borges, que César Tiempo integró esa generación de poetas, ensayistas, editores y narradores judíos que fueron fundacionales, que dieron aliento en la literatura argentina a la cultura y a la vivencia judía. Entre ellos Alberto Gershunov, los Eichelbaum, los Glusberg. De hecho, Tiempo conjugó singularmente su condición judía y su identidad argentina, tan porteña por lo demás. Y esa simbiosis maravillosa que tanto dice de lo judío como de lo argentino, del dolor y de la libertad, del exilio, del sufrimiento del exilio y del encuentro con una tierra acogedora y fraternal, que tanto dice en suma del pasado viviente y del presente transido de pertenencia a una tradición y de apego entrañable a esa realidad sudamericana que fue para él la Argentina, se extendió luego a las generaciones más recientes, donde la literatura judeo-argentina resplandece como heredera digna de esos padres. Allí están para probarlo los nombres de Leonardo Senkman, de Leo Toker, de Manuela Fingeret, de Tamara Kamenschein, de Juan Gelman, de Mónica Schifrin, de Luisa Futoransky y de Alejandra Pizarnik, entre tantos y tantos. Todos ellos hijos bendecidos de padres inspirados e inspiradores de esa literatura tan judía y tan argentina que fue la que generaron en aquellos años 30, ¿no?, escritores fundacionales, como decía, que dieron vida a una conjunción verdaderamente singular, única y tan enriquecedora de las dos tradiciones. De esa tradición naciente que empezaba a forjarse desde el siglo XIX, que fue la de la literatura nacional argentina, y la de la tradición judía, tantas veces milenaria, ¿no?, que volvía a vivir en boca
de César Tiempo. De él creo yo, para homenajearlo, qué mejor que cederle la palabra y leer dos de sus poemas. Uno de ellos, Sábado Pleno, dice así: celebra el día con alegres manos, como si bendijeras lo que tocas. Hoy habla Dios por nuestras pobres bocas, y en la fiesta común somos hermanos. Mi corazón no tiene otro presente para el sábado que estas aleluyas de pecho ardido. Tómalas, son tuyas. Vamos a izarlas silenciosamente. Y también este fragmento del poema Pronunciación de un nombre querido, que dice así: cuando la vi desenluté mi pena, corbatas rojas anudaron gozos, y al disipar mis sueños dolorosos supe su nombre musical, Helena. Lo digo ahora y lo proclamo mío con la satisfacción de un viejo anhelo: tener un día bajo el mismo cielo de Buenos Aires un amor judío. Mas no un amor jerosolomitano, que ella es porteña como mi ventura. Puedo contarlo sin literatura, sin fatua voz y sin orgullo vano. Y con mi antigua fe recuperada, canto su nombre, diáfano y sonriente, como quien dice religiosamente su gratitud al fin de la jornada. La palabra de César Tiempo, nuestra palabra, en su boca, en su ingenio y en su genio. ¿Qué podemos, sino para terminar, sino decirle a César Tiempo, gracias, gracias por ser tan judío y tan argentino? Marta, Bueno, perdón, está Osvaldo, pero hay dos Osvaldo, uno con mayúscula y uno con minúscula, y no sé cuál es, para darle entrada. pero ahora ya creo, creo que tenemos que terminar, que ya es muy tarde, lo agradecemos. Okay. Lamento, pero en el Breve, andar breve. quiero decirle tanto a Sergio como a Lil que me siento muy orgullosa de haber podido de alguna manera compilar todo lo que me ha enviado Lil sobre su familia, y yo no sabía por dónde empezar. Entonces empecé por la parte familiar, por la parte de los libros, por la parte de la música, y decirles gracias. Me ha enriquecido enormemente. La gente no sabe lo importante que es asumir un desafío como el que me hizo David Becher. Están en Buenos Aires, no sé hasta cuándo se quedan, pero creo que se van llenos de este recuerdo, de este honor, de esta cantidad de palabras, de esta riqueza que ha dejado César Tiempo y que tiene la feliz continuidad de haber escuchado las melodías escritas por grandes compositores como lo que hizo Sergio con Chopin, que también fue un revolucionario, Así que gracias a todos los que están aquí, gracias a Amigos por Israel, gracias por el desafío. Una palabra de la Mamele. Perdón, no quería interrumpirte, sino simplemente pedirte si tengo 2 minutos para leer por primera vez, porque no está en ningún libro, el poema que César escribió para Sergio Daniel en la flor de sus 2 años. Por favor. Sergio, con ese de solfeo, con ese de sorpresa, de sol, de simpatía, te saludo en tu día musical. Sergio, te veo desde mi ventana lejana,
gorjeando y picoteando la mañana con la alegría tenaz de un venteveo. Sergio, con ese de sabiduría, te saludo en tu día, conflagrado de luz y de alegría. Tienes que ser el heredero entero y verdadero de un mundo de poesía. La eterna primavera de Caracas será tuya. Tuyo el mundo también, sin vanidades y sin alaracas. Ahora estás en el andén de una estación pueril, bajo un cielo de añil, dispuesto a recorrer toda la tierra que aún no imaginas, con la porfía de las golondrinas que parten y regresan para ver todo lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Y además chían y porfían para anunciar el amanecer. Te saludo en tu día, Sergio Daniel, que si hablas en inglés me puedes decir yes y soltarte a descubrir un mundo pintado de arrebol, misterioso y profundo, pero lleno de sol. A la 1 se acuesta la luna, a las 12 despierta el buen Dios, a la 1, a las 2 y a las 3, nuestro niño ve el cielo al revés y se duerme después. Sergio con ese de sueño, Daniel con D de diamante. Este gigante pequeño será un pequeño gigante. Arriba pues y adelante. 24 de febrero, día del chocolatero, de la rosa y del laurel. Día de Sergio Daniel. Que lo sepa el mundo entero si se pierde este papel. Qué maravilla. Bueno, ¿qué les puedo decir? Marta, te pediría que le demos un minuto la palabra a Osvaldo, por favor. Chuja, perdona, pero ¿cómo está mi amigo de Bien, la verdad que disfrutando, lo escuché a todos, la participación que han tenido, un verdadero homenaje se ha hecho, y para mí una satisfacción muy grande haberlo conocido también a Martín y que haya entregado, dejado acá para que en las colecciones de la biblioteca del museo, que siempre rastreando por qué los entrerrianos, hasta en la bibliografía entrerriana lo mencionaban a César Tiempo como entrerriano, dominguense, o que había pasado por Domínguez, pero que ha quedado mucho de tiempo acá en las bibliotecas particulares, en estos lugares de colonias judías que se nutrieron de tanta poesía. Y para mí una satisfacción muy grande de poder participar, que me hayan invitado, de haberlos escuchado, tantos conocidos, tantos amigos, tanta gente admirada, ¿no?, de este entrerriano criollo que se comenzó a nutrir de una historia tan llena de historias, y que, bueno, para mí es una satisfacción. Y lo que sí he descubierto en este acto, en este evento, yo siempre repito la historia de las colonias judías, y con una frase, eso de tomar un trozo de carbón y transformarlo en un diamante, y vender ese diamante como un trozo de carbón, que esté al alcance de todos. No sabía que era de César Tiempo, y la verdad que que es una cosa, nada es casual que haya participado, he escuchado todo, así que un gusto que me hayan tenido en cuenta y poder disfrutar de esta inolvidable jornada, inolvidable homenaje. Un saludo muy grande para todos. Un recitado, Osvaldo. No, un poema, recita un poema. Un poema. Un poema Bueno, de César Tiempo. Además, no, ahí lo que sí, eso del presente es la prosa, y el sueño del mañana es poesía. Uno también lo tiene incorporado. Hay frases que uno va ilustrando una historia con frases. En las salas del museo también están los sectores ilustrados con frases de Gerchunov, pero también de la poesía, de la palabra de César Tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Saludos. Bueno, gracias. La próxima con apellido, por favor. Sí. No, yo quiero agradecerle a Osvaldo. Osvaldo es una revelación también en la Argentina. Él, no siendo judío, se dedicó a juntar los carbones, transformarlos en diamantes. Cada cosa que perteneció a algún inmigrante judío
terminó siendo el gran museo de hoy, un hombre de un alto conocimiento, y trabajar con él es un placer. Gracias por el tiempo que nos has honrado como parte de esta Argentina, porque los emigrantes judíos hicieron parte de esta Argentina, como todos los inmigrantes, a pesar de que los nacionalistas no lo piensen así. Gracias, Osvaldo. Y ahora para terminar, un poquito de un concierto donde tocan los cuatro. La Lil, donde toca Sergio, donde toca Karen y donde toca Natalia, y decirles que para mí ha sido un lujo. Sergio, yo ya te tengo como una especie de hijo adoptivo. Te vi inquieto, te pusiste la almohada, pero ¿cuánto te llevas? Es cierto que has dado lo mejor de vos sobre el piano que heredaste de toda esta familia, pero creo que también te vas muy lleno de tu abuelo. Bueno, yo quería decirte, Marta, que te agradezco infinitamente haber organizado esto, porque la verdad que me resultó extremadamente conmovedora todo el evento, toda la gente que se unió a nosotros y todas las participaciones fueron muy conmovedoras. Me siento muy afortunado de haber sido parte de esto y gracias a vos. Un abrazo. Mi querido Simón Edul, para despedirnos, gracias por, estuvimos trabajando, compilando todo esto con esa paciencia infinita, esa amistad que me une a Simón Edul, el orgullo de trabajar con él. Y ahora como final, música, maestro. ¿Me permitís despedirme de toda la gente? Así terminamos con música y agradecerle a toda la familia de César Tiempo, a todos los que colaboraron y a todos los que estuvieron presentes. En nombre de Amigos por Israel, les deseo un Shabbat Shalom, un Mevoraj para todos y que nos encontraremos la próxima semana. Y ahora sí, nos despedimos con música. Me parece a mí que debería mostrarse en el mundo entero. Porque un festival de piano no es frecuente que se haga de la forma en que lo están organizando ustedes aquí. Por ejemplo, esta idea de comenzar con los 4 pianos es una idea bastante revolucionaria. Porque cuando hay festivales de piano, empieza la gente a tocar uno atrás del otro y no pasa más nada. Pero acá han creado ideas particulares y originales. El piano es el instrumento vehicular de nuestra familia. Para nosotros el piano es como nuestro cepillo de dientes, o sea, es lo más natural que tenemos, lo más, no sé, es nuestra voz musical, siempre lo fue, y entonces es muy natural para nosotros, pero es un instrumento que además abarca un repertorio inmenso por sus posibilidades.
es una especie de mini orquesta. Con el piano se pueden hacer cosas, se pueden crear sonidos e ilusiones sonoras que se asemejan mucho a la orquesta, ¿no? Y entonces eso hace que tenga mucho que ver con lo que hace el sistema aquí, justamente.